Bueno, gracias. Bendiciones también para ustedes. Buenas noches. Qué bendición, ¿verdad? Poder encontrarnos. Qué gusto saludarles. Espero que la gracia y la bendición de Dios esté con cada uno de nosotros. Su protección también, como lo menciona el pastor, muchas personas en la Florida, en Cuba, también cuando pasó ahorita en República Dominicana y en muchas partes que nosotros siquiera imaginamos, están pasando por situaciones difíciles. Y bueno, por la misericordia de Dios nosotros estamos vivos hoy. Sea cual sea la dificultad por la cual estemos pasando, sea cual sea el problema que pudiéramos estar teniendo, el hecho de estar vivos hoy es una oportunidad que Dios nos da y que el cielo nos brinda para extendernos su misericordia. Así que damos gracias a Dios por eso. Y bueno, no sabemos si mañana vamos a estar vivos, pero por lo pronto, hasta este momento, como dice la palabra de Dios, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Quiero compartir con ustedes este devocional, este tema. Eh, Me gusta mucho indagar sobre ciertas cosas y en la palabra de Dios encuentro ese remanso de sabiduría, le digo yo. Tantas cosas que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios que nos alientan, que nos ayudan, que nos insta. Permítame un momentito. Voy a mover acá un instante. Creo que aquí está mejor. Sí, creo que aquí está mejor. Que nos insta, decía, a mejorar, a aprender, a conocer más de Dios. Y en eso encuentro yo un alivio para mis inquietudes. Entonces, en este tema que voy a compartir con ustedes, encontré eso, precisamente. Alivio y respuesta a algunas preguntas que antes pudiera haber tenido. Si yo le pregunto a usted, ¿qué es un traje? ¿Qué es un vestido? ¿Para qué sirve el vestido? Fácilmente usted me puede responder qué es un traje. Todos lo conocemos, todos diariamente lo usamos porque lo necesitamos, ¿verdad? No andamos por la calle ahí desnudos. Estuve viendo casualmente una noticia esta mañana de un joven en España que fue acusado de exhibicionismo, precisamente porque andaba en la calle desnudo. Y la posición de él, la teoría de él, respetable, pero por supuesto que no compagina con lo que la sociedad ha indicado, eh, es que la ropa, ok, el que la quiere usar la usa, pero él no la necesita. Y anda en la calle desnudo. Entonces lo citaron a una audiencia en una corte y él se presentó en la corte desnudo. Obviamente lo detuvieron, lo acusaron nuevamente de exhibicionismo, etcétera, etcétera. Porque en nuestra sociedad hoy en día, y desde siempre ha sido así, desde el Edén ha sido así, necesitamos un traje, algo, un atavío, algo que nos cubra, algo que cubra nuestra desnudez. Entonces, como digo, es fácil para nosotros responder a la pregunta de qué es un traje, qué es un vestido, qué es un atavío, para qué y por qué lo necesitamos. Pero fíjate, hermano, antes de el pecado, en el Edén, es decir, antes del pecado, pero no en el cielo, sino cuando estaban Adán y Eva en el Edén antes de pecar, ellos no necesitaban ningún tipo de traje, excepto uno que es el que vamos a analizar. Y de hecho, y voy diciéndoles desde ya, es el que más nosotros necesitamos. Pero Adán y Eva no estaban vestidos. De hecho, la palabra de Dios dice claramente, y estaban ellos desnudos, Génesis 2, y no se avergonzaban. Entonces uno empieza a analizar, bueno, ¿cómo es posible que ellos andaban desnudos? ¿Cómo así que por aquí, por allá, caminando? Y después de estudiar, ¿no? De analizar y de entender la palabra de Dios, sabemos
y el espíritu de profecía, los escritos de Elena de White, también nos ayudan mucho, nos dan esa luz. Entendemos que la gloria de Dios era su vestido. La gloria de Dios, la presencia de Dios constante todo el tiempo en el jardín del Edén con ellos era suficiente. Eso a ellos los revestía. Ahora uno dice, la gloria de Dios los revestía. ¿Cómo así que ese era el vestido de ellos? Pues entendemos entonces que cuando ellos pecaron, hubo una separación, ¿verdad? Dios no podía ya más estar directamente con ellos. Se separaron de Dios. Y dice Génesis 3 que se dieron cuenta entonces, después de haberse separado de Dios, que estaban desnudos y se escondieron de paso. Pero cuando ellos pecan, cuando Adán y Eva pecan, además de darse cuenta que estaban desnudos, es decir, antes también estaban desnudos, pero la compañía, la presencia y la misma gloria de Dios era suficiente para cubrirse ellos. Ahora que la gloria de Dios fue retirada porque pecaron, ellos mismos entendieron que necesitaban algo para cubrirse. Y dice la palabra de Dios, estoy en Génesis 3, que ellos mismos se cubrieron con delantales. Ellos mismos buscaron hojas de higuera, ellos mismos tejieron delantales y ellos mismos se vistieron. Hace un tiempo, hace unos años, estuvo en nuestra iglesia este predicador Lascarro, Alberto Lascarro. Tremendos temas que él presentó. Y él decía algo curioso, yo nunca lo había analizado así. Y cuando él presentó un tema similar, hablando de Adán y Eva, él dijo, bueno, ellos hicieron delantales, pero resulta que el delantal solo cubre la parte de adelante. Entonces ellos pensaron que era suficiente lo que habían hecho. Y andaban vestidos creyendo que su propia obra de vestirse había sido suficiente. Y nosotros leemos en Romanos 3:20 que dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Es decir, nada de lo que nosotros hacemos, por muy bueno que pareciera, por muy eh, justo que pareciera, por muy útil que parezca, va a justificarnos o va a declararnos justos o va a hacernos justos delante de Dios. Adán y Eva eso no lo entendían y ellos creían que el haberse hecho delantales era suficiente. Y cuando pensamos en eso, en los delantales, ellos pensaron, bueno, fue completo, ya, no necesito más, me hice esto que me tapo aquí, esto que me tapo acá, y es suficiente. Pero olvidaron lo que dice, bueno, en ese momento no lo había dicho, pero ellos ya lo sabían, porque Dios mismo se los reveló. Lo que dice Hechos 4:12, que en ningún otro hay salvación. Si nosotros volvemos al relato, hay salvación solo en Jesús. Si volvemos al relato de lo que pasó en Génesis 3, Dios en su misericordia les proveyó unas pieles de corderos que, a propósito, Adán mismo tuvo que matar. La Biblia no es específica en ese mismo relato, pero sí deja claro que solamente el pecador no era suficiente con presentar la ofrenda, había que hacer algo con esa ofrenda, derramar la sangre, porque sin derramamiento de sangre, dice Hebreos, no hay remisión de pecados. Entonces Adán tuvo que cortarle el cuello a ese animal y que su sangre fuera derramada, y eso de hecho tuvo que ser para él algo tremendo, porque nunca había visto algo así. Pero Dios proveyó ese cordero, fue Dios el que proveyó el medio para que ellos nuevamente pudieran vestirse, estar revestidos de algo y que su desnudez, esa misma desnudez que, que fue, que se dejó ver gracias a su desobediencia, pudiera ser cubierta. Y nosotros diariamente debiéramos darle gracias a Dios, gloria a Dios, alabar el nombre de Dios,
por la provisión que Él hizo para que ese cordero, aún más de 2000 años después, sirva para nosotros. Porque en ese tiempo fue un corderito, un animalito, pero sabemos que ese corderito prefiguraba a alguien, representaba a alguien, era el tipo de alguien, y es Jesús. Por eso Juan, en el capítulo 1, el Juan el Bautista, dice claramente, el apóstol lo dice, que él dijo, he aquí, cuando vio a Jesús que venía para ser bautizado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso creo que es una de todo lo que Dios hace por nosotros, creo que es algo que nosotros siempre debiéramos tener en mente para agradecer. Gracias por la provisión que Dios hizo a través de Jesús. Dios vistió a Adán y Eva con las pieles del cordero que prefiguraban a Jesús. Y hoy nosotros, hoy en día, a pesar de estas vestiduras, eh, ¿cómo diré?, carnales que tenemos, seguimos necesitando, como Adán y Eva, esas vestiduras espirituales, por decirlo de alguna manera, para poder presentarnos y para que entonces la presencia de Dios pueda vivir en medio nuestro. Y nada más y nada menos que esa vestidura, eso que con lo cual nosotros necesitamos ser revestidos, es solo una cosa: Jesús y el carácter de Jesús reflejado en nosotros. ¿Por qué? Porque dice el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Para poder nuevamente estar cerca de Dios, para poder estar o presentarnos aptos delante de Dios, necesitamos estar vestidos, porque el pecado nos ha desnudado. Y las únicas vestiduras que Dios acepta no son delantales, no son cosas que nosotros hacemos. Nada, hermano, nada de lo que nosotros hagamos nos va a ser aptos para estar delante de Dios y para que Dios nos acepte. Por eso nosotros no somos justificados por obras, no somos declarados justos por las cosas buenas que hacemos, no ganamos el cielo con las obras buenas que hacemos, porque si nosotros pretendemos que las obras nuestras nos justifiquen, Dios ve esas obras, como lo dice Isaías, como si fueran trapo de inmundicia, porque estamos pretendiendo ser justificados por esas obras. Nada de lo que nosotros hagamos, solamente, nuevamente, Dios se une a nosotros a través de las vestiduras de Jesús. Ahora, ¿son unas vestiduras literales? ¿Es la ropa de Jesús literal la que nosotros debemos ponernos? Evidentemente no. Estamos hablando de un asunto espiritual y eso es nada más, solamente. De hecho, creo que es lo único que necesitamos. Y cuando nosotros tomamos eso, pues podemos hacer todo lo demás y lo demás viene por añadidura. Es el carácter de Jesús reflejado en nosotros, las vestiduras que nosotros necesitamos. La justicia de Cristo, lo que Jesús hizo por nosotros, al ser Él declarado pecador por nosotros, para que nosotros seamos declarados justos, lo que nos hace aptos. Pero eso que nos hace aptos para estar delante de Dios, solamente aceptando nosotros esa justicia y permitiendo que el carácter de Jesús entonces empiece a reflejarse en nosotros, lo único que lo hace posible. Ahora bien, nosotros decimos, bueno, el carácter de Jesús, sí, yo quiero reflejar el carácter de Jesús. Mire, cuando nosotros pedimos algo, y algo que mueva nuestras fibras de la fe, algo que nos haga movernos, sacudirnos, debemos estar preparados para lo que Dios va a proveer para que eso sea posible. Entonces, si nosotros le pedimos a Dios, por ejemplo, más fe, aumentanos la fe, Señor, pues debemos estar preparados para las pruebas que nos vienen para que esa fe pueda ser aumentada y pueda ser reforzada, porque algo va a pasar. Entonces, cuando nosotros le pedimos a Dios que nos ayude
a reflejar el carácter de Jesús, pues tenemos que estar preparados para que situaciones vengan en nuestra vida en donde nuestro carácter sea probado, para que se parezca más al de Jesús. Y cosas sencillas y tan cotidianas, hermanos, como cuando salimos a la calle a manejar y se atraviesa alguien o hace alguien algo indebido que nos causa molestia, o en el trabajo alguien que nos incomoda con su actitud, con su comportamiento, o en la misma casa, o en la iglesia. Cuando deseamos que el carácter de Jesús pueda ser reflejado en nosotros, que transforme el nuestro, que quite ojalá el nuestro y sea puesto el de Jesús en nosotros, debemos estar preparados para lo que se nos viene. Pruebas para que el carácter sea reformado, sea transformado, como el oro. El oro tiene que pasar por fuego, lo estudiamos todo este trimestre que pasó. El oro tiene que pasar por fuego para ser refinado. Las pruebas son necesarias en nuestra vida para ser probada nuestra fe. Pues de igual manera, cuando deseamos reflejar el carácter de Jesús, que repito, es lo único que necesitamos para poder ser declarados justos, recuerde que lo demás empieza a acomodarse después que aceptamos esa justicia, pues entonces las pruebas de nosotros y en nosotros vendrán. Ahora, ¿qué es el carácter? ¿Cuál es el carácter de Jesús reflejado en nosotros? ¿Qué significa tener carácter? Pues hay definiciones que nosotros nos podrían ayudar, pero también sería bueno aclarar, porque a veces confundimos lo que es el carácter con el temperamento. Y en ese sí tenemos ciertas dificultades, diría yo, para poderlos diferenciar. ¿Por qué? Porque el temperamento es la parte que nosotros heredamos. Por eso dice Salmo 51. Y ese es un salmo tremendo porque deja claro el versículo 5 que dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esa naturaleza pecaminosa que nosotros arrastramos, que desde niños manifestamos cuando no nos gusta algo y nos tiramos al piso y lloramos y gritamos, una cosa que a veces sin aprenderla, o sea, ya pareciera que viniera puesta en nuestro ADN, es nuestro temperamento, la parte heredada. Son esas inclinaciones que brotan de nuestra constitución genética, biológica, fisiológica. Por eso repito lo que dice el Salmo 51. Y permítame leerle, déjame buscarlo aquí rapidito. Primera de Corintios 15. Voy a leer desde el 51 hasta el 53. Perdón. Primera Corintios. A ver. Ok. 15. El versículo 51 dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esto Pablo lo está hablando obviamente en el evento de la segunda venida de Cristo, porque es precisamente en ese momento en donde nuestro carácter será completamente pulido. Cuando dice él que esto corruptible sigue diciendo se vista de incorrupción, que esto mortal se vista de inmortalidad. En ese momento es cuando nuestro carácter y nuestro temperamento, esa genética que nosotros traemos desde siempre, desde después del pecado, va a ser completamente transformada, completamente refinada. Pero no tenemos que esperar hasta ese momento para que ese proceso suceda. Es un proceso, por tanto, ese es el final del camino. Pero en el camino, nosotros, aún sabiendo que tenemos una naturaleza pecaminosa, no podemos conformarnos. Debemos evitar, escuché alguna vez a alguien decir, que Satanás se sonría cuando nuestro carácter es probado, cuando nuestro temperamento es probado. ¿Por qué? Porque el carácter no es algo que se hereda. El carácter, al contrario del temperamento, es algo que se adquiere, que no se tiene desde el mismo momento, que depende de las influencias externas. Por eso es tan importante nosotros, hermanos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que de lo que nos rodeamos, porque de ahí
se forma nuestro carácter. Repito, el temperamento es algo interno, podríamos decirlo, que viene en nosotros. Pero el carácter, que a la final de cuentas, como dice Pablo, es lo que va a ser transformado completamente, depende de las influencias externas. Ese conjunto de cosas, de decisiones, de actitudes que se modifican a través de la contemplación, a través de la educación, a través bueno, diría yo que la palabra mejor usada para esto es la contemplación, a través de la creación de hábitos, a través de la creación de costumbres. Todo eso es lo que forja nuestro carácter. La ciencia ha determinado que en los niños, hasta la edad, y Elena de White lo dice también, qué bonito que eso va en armonía, ¿verdad? Porque Dios es un Dios tan perfecto y tan sabio que inspiró a Elena de White en muchos aspectos sobre consejos para nosotros, que la ciencia hoy en día avala después de mucho tiempo, y ella lo escribió hace muchos años. Y la ciencia hoy avala lo que ella también dice. Hasta los 7 años el niño está propenso a que su carácter, ojo, las influencias externas, sean modificadas. Y entonces su temperamento, que son las internas, puedan ser un poco mejor manejadas. Hasta los 7 años, los niños son una esponja, mis hermanos. Ellos absorben todo. De los 7 años en adelante, ellos ya tienen conciencia. Sus decisiones son mucho más conscientes de acuerdo al temperamento y a su naturaleza genética. O sea, el ambiente en el que ellos están influye muchísimo. Pero, sin embargo, siendo adultos, nosotros también podemos, de alguna manera, con las influencias externas, permitir que nuestro carácter sea transformado. Crear hábitos, buenos hábitos, estar propensos a escuchar cosas sabias, a ver cosas que valgan la pena. Por eso dice Pablo que todo lo que hagamos, sea comer, sea beber, sea todo, sea para la gloria de Dios. Mis hermanos, nuestro carácter es nuestro pasaporte al cielo. Es más, yo puedo decirlo de una mejor manera. El carácter de Jesús reflejado en nosotros es nuestro pasaporte al cielo. Si no tenemos el carácter de Jesús, si no reflejamos el carácter de Jesús, ojo, el carácter de Jesús, no el mío queriendo acomodarse al de Jesús, porque muchos dicen, pues yo soy así, así nací, así me voy a quedar, porque confunden carácter con temperamento, así me muero. El carácter de Jesús en nosotros es lo único que nos va a permitir una entrada al cielo. Ojo, no estoy diciendo que lo que hizo Jesús por nosotros no valga, eso es lo principal. Pero cuando aceptamos el sacrificio que hizo Jesús, cuando aceptamos la vestidura de Jesús, la justicia de Jesús, la sangre del Cordero que limpia nuestros pecados, el vestido del Cordero que nos viste, nos reviste, entonces entendemos que nuestro carácter tiene que ser transformado. Pero a veces nos contradecimos de una manera tan tremenda. Aceptamos a Jesús, aceptamos su sacrificio, aceptamos lo que hizo por nosotros, pero seguimos siendo los mismos. No dejamos que nos cambie. Seguimos siendo coléricos, seguimos siendo agresivos, seguimos siendo ofensivos. Si alguien nos trata mal, pues yo lo trato peor. Si alguien me habla mal, pues yo le hablo peor. Estamos contradiciendo un evangelio que se supone debe transformarnos. Si hay algo que hace Jesús y hace bien, es transformar al ser humano. Pero para que el ser humano pueda ser transformado a la imagen de él, para que de verdad ese carácter nuestro pueda ser pulido y se parezca cada día más al de Jesús, necesitamos algo, mis hermanos, y es contemplación. ¿A quién estamos viendo? ¿A quién estamos escuchando? ¿De quién estamos aprendiendo? Si nosotros no contemplamos a Jesús, ¿cómo vamos a reflejar su carácter? Si no estudiamos de su vida, si no conocemos lo que vino a hacer, lo que está haciendo, lo que hará, lo que hizo desde la fundación del mundo, ¿cómo vamos a reflejar su carácter?
Mis hermanos, nosotros no podemos reflejar el carácter o algún tipo de comportamiento o copiar algún tipo de comportamiento de alguien que nosotros no conocemos, de alguien a quien nosotros no hemos tratado. Y esa es la invitación esta noche. Necesitamos contemplar a Jesús. Porque si nosotros dejamos de ver a Jesús y empezamos a contemplar otras cosas, el carácter de Jesús no va a ser reflejado en nosotros. Mira lo que dice Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Sed imitadores, dice Pablo, de mí como yo lo soy de Jesús. Dice Elena de White, un consejo tremendo. Nosotros debiéramos contemplar, estudiar en nuestros devocionales diarios, al menos 1 hora en el día sobre la vida de Jesús. Imagínense ustedes, cuando nosotros más estudiamos de Jesús, más nos parecemos a Él. Cuando más aprendemos de Él, más queremos imitarlo. Y evidentemente, o sea, por lógica, entre más deseemos imitarlo, más rápido se va a ver reflejado el carácter de Él en nosotros. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a poder aceptar que nuestro carácter, que nosotros tenemos, el carnal, con ese temperamento heredado que tenemos, no es suficiente. Que necesitamos reflejar a Jesús, que necesitamos hacer más de lo que de pronto estemos haciendo y que cada día necesitamos parecernos más a Jesús para entonces poder seguir sus pisadas, hacer lo que Él hizo cuando vino a esta tierra y glorificar su nombre, que al final de cuentas debe ser nuestro sentir como hijos de Dios. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude. Feliz noche.